Muy bien, tenemos en línea a Marco Cifuentes, periodista y autor de varios libros, alguien que ha estado siguiendo muy de cerca todo el proceso de vacunación, no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, y es por supuesto autor de uno de los podcasts más seguidos en nuestro país, La Encerrona, y queremos consultarte, Marco. Muy buenos días. ¿Crees tú que efectivamente los funcionarios públicos tenían o no tenían el derecho de vacunarse? Y si lo hicieron, todo este secretismo que hay en torno a esta situación da que pensar, ¿no? Hay una situación turbia ya en torno a todo el proceso, no solamente de vacunación, sino también de compra de las vacunas. ¿Qué tal, Pamela? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo están? Sí, efectivamente. Digamos que el hecho de que en la lista de 487 personas, funcionarios de las compras de vacuna, gente de la Cancillería, gente del Ministerio de Salud, las personas específicas que estaban allí sentándose con los laboratorios, eso me parece que echa sombras a todo, pero a absolutamente todo. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues conversando con cualquier investigador, científico que esté más o menos enterado de estas situaciones, pues la verdad es que vacunar fuera de ensayos clínicos es algo totalmente irregular, se sale de todos los estándares internacionales y la verdad es que mete al Perú en general en graves problemas ante la comunidad científica internacional. Marco, ¿cómo nos recuperamos de este golpe a la confianza? Porque definitivamente hay muchísima gente que finalmente creía de alguna forma y estaba recuperando un poquito la fe en sus políticos, en sus autoridades, y cuando nos enteramos de esto, la verdad es que nos sentimos indignados y asqueados, hay que decirlo de esa manera, porque finalmente nos están dando una puñalada por la espalda, las cosas como son. Sí, yo creo que pocos pueden ver esto con cinismo, con distancia, ¿no? El Perú es uno de los países más golpeados por la pandemia, uno de los países con más muertes per cápita del mundo. Y saber que desde septiembre hasta la semana pasada, porque estas vacunaciones irregulares han ocurrido hasta el 10 de febrero y desde el 9 de septiembre. O sea, casi apenas desembarcó el lote de Sinopharm para los ensayos, se empezaron a vacunar de una manera irregular. La verdad es que mientras la gente se moría, qué sé yo, el ángel del oxígeno, o por mencionar uno de los 100.000 muertos, esa es otra cosa, ¿no? La falta de sinceramiento de las cifras que hay en el Perú, ¿no? La verdad es que 100.000 muertos es una cantidad que se sale de toda proporción. Y que nos enteremos así, que no solamente, o sea, que no solamente son funcionarios de bajo rango o los administradores de los ensayos, no, estamos hablando del presidente, estamos hablando de la ministra de Salud, de la canciller y de los funcionarios que se sentaron a negociar con Sinopharm y que además, y esto creo que tiene que quedar súper claro siempre, que de alguna manera trabaron las negociaciones con los otros laboratorios. Y eso es algo que se dijo en el reportaje de La República de ayer. Una fuente del Ministerio de Salud dijo, esto era para cerrarle la puerta a los otros laboratorios. Eso es gravísimo. Así es. Y Ahora, justo además, los señores viceministros, los señores funcionarios de la Cancillería que fueron parte de esas mesas, se han vacunado, y no solo ellos, sino sus familias. Pues la verdad es que esto creo que yo no lo he visto en ningún lugar del mundo. Ahora, Marco, hay quienes dicen que a la luz de todo lo que se sabe ahora, ¿no? De la actuación del expresidente Martín Vizcarra, de sus mentiras, pues que está bien vacado, ¿no? Porque hubiera sido peor que todo esto se descubriera cuando él todavía estaba sentado en el sillón presidencial. Eso es jugar un poco a la historia alternativa, ¿no? A Martín Vizcarra lo vacaron por otras razones y no por esto. Y la verdad es que yo creo que la gente, por ejemplo, que salió a protestar, los 3 millones de peruanos que salieron a protestar en ese momento, no salieron por él, pues, ¿no? No salieron a marchar por él, salieron a marchar por ellos mismos, por la inestabilidad de la que Vizcarra sigue siendo parte. O sea, Vizcarra es parte de esa inestabilidad, todos sus actos, sus constantes mentiras, desde siempre, mentiras que por suerte la gente al menos ya empieza a ver, ¿no? Pero son mentiras que vienen desde que se instaló en Palacio, ¿no?
Ahora, acá hay un tema relacionado al conflicto de intereses, Marco, que tú has mencionado al principio de la entrevista, ¿no? En el puesto 86 de esta lista está el señor Jorge Arturo Jarama Albán, que era el exdirector de Ciencia y Tecnología de Relaciones Exteriores y que se vacuna precisamente con una de estas vacunas VIP y que también vacuna a su esposa. Él ha sido una de las personas que ha estado encargado directamente de la negociación con Sinopharm, el que se ha sentado en la mesa de negociación con los chinos para poder tener estas vacunas en el Perú. Ya, él es una de esas personas, ¿no? Y de hecho, eso fue parte de cuando uno trataba de averiguar por qué el proceso de negociación de las vacunas se estaba demorando tanto en el Perú. Una de las múltiples explicaciones era que al Ministerio de Salud le habían puesto la Cancillería como partner para que entre la Cancillería y el Ministerio de Salud lleven adelante esas negociaciones y esa conjunción había demorado el trámite, ¿no? Y ahora sabemos que en la Cancillería, pues varios se han vacunado y efectivamente no solo ellos, sino sus familias, ¿no? Y además estamos hablando de los rectores de San Marcos, de la Cayetano y también funcionarios de Suiza Labs, que era la empresa que veía, por ejemplo, las pruebas moleculares para los encargados de... Estamos hablando de familiares, de gente y de empresarios que no tienen nada que ver, y que hay el dueño de un chifa que aparece como si fuera consultor de estos ensayos, el dueño de un chifa. Ahora, Marco, Es absurdo. ¿No crees tú que si esto hubiese sido transparente, digamos, ¿no? Que efectivamente todos estos funcionarios que de alguna manera se encuentran en una primera línea diferente, ¿no? Porque estamos hablando de personas que están encargadas de la toma de decisiones sumamente importantes y que efectivamente podían tener un temor legítimo a contagiarse, a enfermarse, ¿no tendrían que haber estado protegidos también desde un primer momento? Esa es una excelente pregunta. Yo no sé qué cosa podría haberse hecho en esos casos, ¿no? Lo cierto es que la regulación prohíbe estas situaciones, ¿no? Yo creo, digamos que humanamente a veces uno trata de ponerse en el lugar de algunas de estas personas y dice, ok, quizás pues el miedo les ganó o mil cosas, ¿no? Pero para eso están las regulaciones, ¿no? Para que uno actúe dentro de ellas y sobre todo si son funcionarios de tan alto rango, ¿no? Ministros, el presidente. Digamos que eso, creo que eso, ahí hay un tema de ejemplo que también se da, ¿no? Porque además hay una cosa, aquí si están vacunados el presidente, el ministro, los empresarios y los familiares y la cuñada y la suegra, literalmente, esta es la institución de la vara que existe en el Perú. Entonces en el Perú una vez más se confirma que la gente no respeta la cola, ¿no? Sino que se cola y que tiene que ver con sus privilegios y tiene que ver con quién conoces a quién. En el Perú tu vida depende de a quién conoces, quién es tu amiguito, ¿no? Y cómo llegaste a un puesto y cómo llegaste a esta cosa. Es triste, ¿no? Yo creo que la sensación que tiene ahora mismo la gente es esa, ¿no? De que en el Perú tus méritos propios o la justicia pues no existen, ¿no? Pero claro, como yo te preguntaba al principio de esta entrevista, ¿no? ¿Cómo recuperar la confianza? Y un poco es lo que has publicado en tu libro, ¿no? Casi Bicentenarios, este libro que acabas de publicar con La Encerrona y algunas entrevistas, que son entrevistas precisamente a personas que a lo largo de todo este año han hecho algunas propuestas con respecto a cómo salir de este entrampamiento y cómo salir de esta situación que lamentablemente es parte de nuestro bicentenario. ¿Quiénes son estos casi bicentenarios que tú mencionas, Marco, en este libro? Sí, de hecho el título es un poco un juego de palabras con eso, ¿no? Porque a ver si, digamos, es un país que cumple 200 años en la medida de que no sabemos ya si merecemos cumplir esos 200 años, si merecimos incluso seguir llamándonos país a veces, ¿no? Y el libro intenta tener una respuesta hasta cierto punto esperanzadora, ¿no? Realista, pero también de gente que eso, como tú bien has dicho, plantea cosas, propone cosas y trata de alguna manera de encontrar una salida, ¿no? Respecto de todo esto, porque a ver, digamos, esto que acaba de pasar es solo una cosa horrible más que viene pasando en el último año en el Perú. Una más de tantas cosas horribles que han sucedido, ¿no? Quizás puede ser una de las más desalentadoras, ¿no? Porque estamos hablando de todos los bandos políticos, estamos hablando desde el presidente Vizcarra hasta sus archienemigos los fujimoristas, el señor Aguinaga que se ha vacunado,
no es una cuestión de si eres de izquierda, de derecha, sino tiene que ver con si estás arriba o estás abajo, ¿no? Y la mayoría de peruanos están abajo. Bueno, y entonces esa sensación de desamparo no es reciente, ¿no? Y se ha venido manifestando desde que empezó la pandemia. Y el libro, en esas 11 entrevistas, iban a ser 10, pero agregamos a 2 chicas que fueron parte de las marchas de noviembre. Esas 11 entrevistas yo creo que intentan aportar eso, ¿no? Intentan aportar un poquito, a veces en el podcast, en la encerrona, hablar todos los días, reportar lo malo todos los días puede ser muy duro para ustedes también, imagino, agotador, ¿no? Y el libro es un intento de eso, de tratar de buscar algo constructivo, algo positivo en medio de todo lo que está pasando. bien, Marco, te agradecemos muchísimo y por supuesto te deseamos mucho éxito con el libro y estaremos pendientes también del podcast de La Encerrona. Gracias por haber estado aquí el día de hoy con nosotros en Buenos Días, Perú.